Estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, sean bienvenidos a nuestro curso La Escuela Primaria y el Contexto Social. Les recuerdo, el código del curso es ES-FE 199. Nos corresponde para esta semana, la número 9, hablar respecto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su servidor Edson López, continuamos entonces compartiendo con ustedes durante este proceso. El objetivo para nuestra presente clase es identificar y comprender la necesidad de la implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la educación primaria en Guatemala. ¿Qué son las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la educación primaria en Guatemala? Estamos hoy por hoy en la era digital. Implica entonces el uso y la implementación de tecnologías de la información y comunicación. Estas han venido a transformar profundamente la educación a nivel global. Esto implica entonces que Guatemala definitivamente debe apostarle, y hoy por hoy los maestros en servicio buscar efectivamente que puedan entonces trasladarse de un aula natural a un aula virtual, a un aula que le permita al niño o a la niña en educación primaria hacer uso hoy de las nuevas tecnologías. En Guatemala, la educación primaria está comenzando a adoptar estas herramientas para que pueda favorecerse la modernización en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Fruto de eso es que, a través entonces del fenómeno de la pandemia, hizo también necesaria la formación del docente, del niño y de la niña, para poder utilizar este recurso tecnológico. Este recurso que va a permitirle hoy por hoy tener un conocimiento a nivel global, un conocimiento del mundo, ya no solamente quedarse en una educación contextualizada, que por supuesto es importante para poder considerar el desarrollo de los pueblos, pero también preparar al niño y la niña en edad escolar para enfrentarse a los problemas de la globalización. De esa cuenta es que hoy por hoy contamos con teléfonos celulares, y qué importante es aprovechar este recurso para que se pueda buscar entonces a nivel de escuela que este sea un motor en la búsqueda de desarrollo, un motor en la generación de conocimientos, un motor que coadyuve al niño o a la niña a estar informados. Y entonces el docente ya no ser aquella persona que va a trasladar conocimiento, sino ser un docente que vaya a aprovechar las oportunidades del medio, aprovechar las oportunidades del desarrollo tecnológico, y entonces convertirse en mediador entre el estudiante y el conocimiento. Implica entonces estar en constante formación para lograr que este proceso de los aprendizajes efectivamente puedan utilizarse los recursos tecnológicos disponibles a la fecha. ¿Por qué es importante entender y comprender y por supuesto aplicar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la escuela primaria? Primero, porque vamos a aprovechar el acceso a la información. Hoy por hoy vivimos ya en la era digital, en la era del conocimiento. Entonces tenemos libros, tenemos revistas, tenemos videos, tenemos infinidad de recursos, y por lo tanto entonces a través del uso de la tecnología se va a permitir al niño o a la niña tener acceso a esta información. Información que por supuesto es importante que el docente pueda verificar sus fuentes para que éstas sean fidedignas y que de esa cuenta se pueda mejorar la educación del niño, puesto que al utilizar estos recursos se va a permitir que el niño o la niña tenga entonces mayor interés por su aprendizaje, y esto implica entonces un aprendizaje interactivo. De esa cuenta es que hoy por hoy tenemos diversidad de plataformas, tenemos diversidad de aplicaciones en el que el niño o la niña en tiempo real, o también pues en el momento que él pueda desear, ya no tenemos un horario establecido, sino se van a adaptar a las diversas necesidades que tiene el niño o la niña de aprender. Tenemos, por ejemplo, Genially, Kahoot, etcétera, que van a ser entonces estas opciones, estas aplicaciones que van a generar esa oportunidad de conocimiento, y eso va a implicar el desarrollo de habilidades, puesto que hoy por hoy estas plataformas permiten que exista entonces un aprendizaje mutuo, un aprendizaje en equipo. Y por lo tanto, entonces, de esa cuenta se va a favorecer el desarrollo del niño o la niña con capacidades para el trabajo en equipo, que eso le permita prepararse para el futuro.
puesto que al utilizar herramientas tecnológicas se está brindando la capacidad al niño o la niña de poderse preparar y, por supuesto, ofertar entonces sus conocimientos y prepararse al mundo globalizado, prepararse a las exigencias de poder incorporarse al mercado laboral, incorporarse a la sociedad, utilizando las herramientas tecnológicas que son indispensables para el desarrollo de su trabajo, para el desarrollo de la producción, y esto implica la generación de riqueza, esto implica entonces la generación de fuentes de empleo. Pero el niño o la niña hoy, a través de la escuela, tiene que estar consciente de esto. Implica entonces el que el maestro también deba prepararse para utilizar estas herramientas tecnológicas. ¿Cuáles son los beneficios que podamos adquirir o podemos llegar a obtener por medio de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de aprendizaje? En primera instancia, la personalización del aprendizaje. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el uso de la plataforma o de diversas plataformas que tenemos de aplicaciones educativas hace que entonces, de acuerdo a nuestro interés, de acuerdo al interés del niño, se puedan ir realizando los constantes aprendizajes. Ya no tener un esquema tradicional, sino buscar que el niño o la niña, de acuerdo a su interés, pueda ir aprendiendo constantemente a través de videos, a través de libros, a través de interacciones, a través de procesos de virtualidad que le van a generar entonces ese interés, le van a despertar el interés por mejorar su proceso de aprendizaje. Y entonces ya no responder a una exigencia de manera directa, sino una indirecta, puesto que esto le va a requerir buscar información para poder competir con los demás en una competencia sana que le permita entonces prepararse para la cotidianidad. De la misma manera también, otro beneficio que se obtiene es la interacción y la colaboración, puesto que hoy tenemos entonces actividades en línea que permiten entonces la incorporación de varios en una actividad. Y ahí entonces tenemos un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje por medio de proyectos, una interacción en el que juntos se van a construir su conocimiento y, por supuesto, la evaluación continua. Hoy por hoy las diversas plataformas le permiten al niño o a la niña ir evaluando su desarrollo cognitivo, ir evaluando su alcance de un nivel específico de conocimiento, y esto entonces favorece que constantemente hoy se pueda entonces tener una evaluación, ya dejar una evaluación tradicional, sino convertirse entonces en una evaluación que, de acuerdo al reglamento de evaluación de los aprendizajes, el acuerdo ministerial 1171-2010 establece entonces que esta es pues una evaluación constante, una evaluación continua, una evaluación de proceso, puesto que en cada actividad tenemos entonces actividades de aprendizaje, actividades evaluativas, y esto va a favorecer el uso de diversas herramientas que vayan entonces a permitirnos el aprendizaje constante. ¿Qué recursos hoy por hoy contamos con la tecnología? ¿Qué herramientas nos van a favorecer entonces la educación en el nivel primario? Las computadoras y las laptops, computadoras de escritorio. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de herramienta tecnológica? Puesto que a través de estos recursos, efectivamente, entonces vamos a tener, por ejemplo, el acceso a videos, el acceso a conversaciones, el acceso a libros digitales, el acceso a diversas plataformas, y que es de esa cuenta entonces se favorezca el aprendizaje, que sea más llamativo, que sea entonces un aprendizaje que en su momento dijimos más lúdico, porque entonces el niño se va a interesar, se va a sentir parte de ese proceso de aprendizaje y por lo tanto va a tener ese interés por aprender. Las tabletas o tablets, que básicamente son de fácil conducción, que se pueden portar fácilmente, y esto implica entonces también el acceso a este recurso educativo. Los proyectores interactivos, el hecho de poder trasladar la información, que sea un poquito más dinámico, que sea un poquito más visual, y entonces la educación, recordemos, el conocimiento va a ser mejor si se adquiere utilizando los diferentes sentidos, y entonces el proyector juega un papel fundamental, puesto que entonces ya se va a tener esa interacción, se va a tener ese conocimiento y por supuesto se va a compartir en este aprendizaje, y especialmente el uso y la incorporación del Internet y redes en los establecimientos educativos.
de esa cuenta es fundamental que los establecimientos educativos hoy por hoy tienen la necesidad de poder contar con su laboratorio tecnológico, con su laboratorio de tecnología, puesto que a través de este laboratorio se va a tener mejores controles para que el niño o la niña pueda entonces hacer uso de los diversos recursos para su aprendizaje. ¿Cuáles son algunos desafíos y obstáculos que se tienen en la educación en Guatemala respecto a las nuevas tecnologías de información y comunicación? En primera instancia, el acceso limitado. Lamentablemente hoy por hoy el gobierno central no le ha apostado y no invierte en la adquisición de equipos, en contraposición a otros países vecinos en donde efectivamente se ve la determinación que tiene el gobierno por la adquisición de equipos, la capacitación docente. Hoy por hoy podemos hablar de esas experiencias vividas en pandemia en donde muchos docentes sufrieron al momento de impartir sus clases vía online, puesto que desconocían de procesos en el uso de la tecnología para poder seguir impartiendo sus conocimientos, infraestructura y recursos. Muchas de nuestras escuelas públicas lamentablemente están en condiciones no adecuadas para el aprendizaje y eso hace que también no se tenga un espacio digno para la tecnología. Y por supuesto que también derivado de la falta de capacitación docente es que hoy por hoy se siguen compartiendo contenidos que no son digitales, contenidos que en muchas ocasiones ya están desactualizados. Implica entonces luchar para capacitar al docente, luchar para tener una infraestructura, un laboratorio tecnológico, para que de esa cuenta se compartan contenidos digitales en boga y que hagan entonces un proceso más dinámico del aprendizaje. De acuerdo con ello, entonces, ¿qué hace hoy o qué debe hacer el docente en esta era de la tecnología? Facilitar el aprendizaje. Ya no es aquel docente que va a necesariamente saber todo el conocimiento, todas las áreas que le va a corresponder compartir, sino va a facilitar mediante el uso de la tecnología y se va a convertir entonces en un mediador. ¿Qué va a hacer? Guiar a los estudiantes en la búsqueda de conocimiento, en la búsqueda de información real y objetiva, que también se pueda generar contenido digital. Y de esa cuenta, hoy por hoy, por ejemplo, hacer uso de los videos en TikTok, en donde el niño o la niña explica, por ejemplo, procesos de fotosíntesis, la suma, las propiedades de esta, etc. Y eso implica también constantemente evaluar el proceso de los aprendizajes, el proceso de generación de conocimiento y también del acrecentamiento del contenido digital para favorecer el aprendizaje de los que están en esa aula, como también de los que están fuera de la misma. Es importante entonces que nos sigamos capacitando en el uso de tecnologías de la información y comunicación. De esa cuenta los invito a responder las interrogantes que tenemos en su pantalla y seguir formándonos en las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Muchísimas gracias por su atención. Nos saludamos en nuestra siguiente clase.